Azira Eza, el plano de profecía. Tierra de los humanos de las praderas, los goblins del glaciar y del desierto, los elfos del sur y los enanos. Todos ellos y las criaturas que vagan estos planos se disputan el poder y la supervivencia en Azira Eza, entre dioses y demonios. En el año 250, un grupo de enanos funda una nueva fortaleza en el Gran Pico, un emplazamiento rico y pacífico al oeste del continente, enviados por la reina Dodok en nombre de su civilización, el Martillo Parpadeante, con una misión: cavar profundo para extraer el legendario adamantio y así lograr por fin ganar ventaja de recursos sobre la Espada de Mente, civilización de enanos con la que se disputan la hegemonía y que por el momento permanece en cabeza. ¿Quién llegará hasta la cima en esta carrera por el control de las montañas del continente? ¿Encontrarán nuestros protagonistas lo que buscan en el Gran Pico? ¿Qué otras cosas aguardan dormidas a ser descubiertas en esta expedición? Es hora de hacer leyenda. El futuro será del Martillo Parpadeante. El futuro será de los enanos. Bienvenidos una vez más a Ilon Tobul, Moon Canyon. Definitivamente creo que voy a llamarlo a partir de ahora Moon Canyon, aunque sea en inglés, es para no liar a la gente y porque es una sola palabra en vez de dos, como cañón lunar, que sería en español, y porque me suena mejor a mí. Pasó un tiempo desde el anterior episodio. Me gustaría centrarme, en esta ocasión, en la inauguración del gran pozo de adamantio, que está pues en sus preparativos, para comenzar también por fin con nuestro objetivo por el cual vinimos hasta aquí, al Gran Pico. Y también, quizás me gustaría empezar a armar a nuestras primeras milicias y montar algunas defensas, a ser posible, que con el tiempo que llevamos de aventura todavía no tenemos nada de defensas y bueno, estoy empezando a sudar un poquito. Eso habría que dejarlo preparado. Pero todavía sentía que hacía falta algunas cosas importantes por terminar y decidí ahorrar un poquito de tiempo de este episodio y preparar las cosas de antemano. Así que lo que vamos a hacer ahora es un repaso rápido del estado actual del fuerte, sus gentes y todo lo nuevo. Además, uno de los espectadores me pidió si podía hacer una especie de paseo guiado por la fortaleza para entender mejor cómo está toda la distribución. Y sinceramente me pareció una muy buena idea porque hasta ahora no hice más que saltar de lugar en lugar, pero no les dejé ver una visualización completa de dónde está cada cosa y qué ideas hay de expandir. Así que me parece un muy buen momento para que repasemos lo que hice nuevo en este tiempito y que empecemos frescos ya a lo que vamos. Sin embargo, antes me gustaría presentar a un nuevo enano por petición de Willy y que de apodo tiene Willy, también. Willy es un trabajador. Le gusta la sensación de un trabajo bien hecho, trabajar con sus manos. No se le da bien combatir, pero lo balancea admirando a las personas que sí saben cómo combatir. Siente fuerte respeto por el orden y la ley y es muy responsable. En pocas palabras, es un enano serio, pero en el buen sentido de la palabra, y muy confiable para el futuro de Moon Canyon. Le damos la bienvenida. Finalizadas las presentaciones, vamos a echar un vistazo a la fortaleza y ver cómo está distribuida y qué cosas y qué eventos nuevos pasaron en este tiempo. Tengo que admitir que a la hora de hacer fortalezas no soy muy de planear las cosas. Me gusta mucho que crezcan de forma más orgánica. Entonces cuando surge necesidad de algo, veo en dónde puedo ubicarlo viendo lo que ya tengo construido, lo cual no es lo más eficiente desde luego. Y esta fortaleza no es una excepción. Pero tengo siempre la esperanza de que en el futuro las habitaciones pueden reubicarse, ampliarse o fusionarse incluso para que todo siga evolucionando orgánicamente según su necesidad, como si la fortaleza estuviese viva. Sin embargo, en esta ocasión, después de haber visto un poco el transcurso que llevábamos, he querido experimentar con algunos diseños para que se vea pues un poco más interesante a la vista, ¿no? De nuestros enanos, por supuesto. Ahora que tenemos más manos para trabajar, podemos hacerlo funcionar. Desde luego no quiero perder de vista el objetivo principal que tenemos, que es por el cual nos ha comisionado la expedición. no quiero distraerme. Pero Katen, el honorable, tiene planes ambiciosos para Moon Canyon.
y nunca está de más elevar el nivel de la fortaleza a un estándar de grandeza digno de la civilización del martillo parpadeante. Y quizás en el futuro los visitantes de todos los rincones del continente van a llegar a ver con sus propios ojos el gran pozo de Moon Canyon buscando las maravillas de la ingeniería de Azira Eza, así que más vale que para ese entonces esté todo bien bonito, ¿verdad? Vamos a ver. Para empezar tenemos una entrada un poquito más digna, más bonita. He hecho todo un pavimentado en toda la rampa de entrada para las mercancías y también he construido algunas murallas para que no sea simplemente un muro de tierra, porque no somos hobbits, somos enanos. Entonces tenemos desde esta entrada, como ya había mostrado en un principio, el descenso hasta las primeras escaleras con un puente levadizo por si hiciera falta aislarnos del exterior. A la izquierda podemos ver el canal que construimos de agua que va hacia la cisterna. Vamos a bajar un nivel más. En este tercer nivel, la rampa continúa. Tenemos otro puente que va a ayudarnos a aislar a los enanos si hay peligro. Y tenemos ya el nivel de las granjas. Podemos ver que además de las granjas que tenemos ubicadas, puse un horno de madera para producir carbón, que va a ser muy importante, y una ashery. Una ashery, que no sé cómo se traduciría. Un puesto de ceniza o de cenicero, no sé. Desde este lugar lo que vamos a producir es cosas que nos van a servir para jabón hasta fertilizantes para los campos. Por eso está en este nivel. Sigamos. En el siguiente nivel podemos ver que solo hay rampa y escaleras. Y ya en el próximo llegamos hasta el mercado. El mercado pues ya lo vimos varias veces. Solo que ahora también añadí una pequeña stockpile a la que deberían empezar a traer pronto las cosas, en donde vamos a poner todo el inventario que queremos comerciar sin tener que perder demasiado tiempo en traerlo desde los pisos inferiores. Aquí termina la rampa, estamos separados solo por una puerta, eso ahora que lo pienso voy a tener que tratar de solucionarlo. Luego ya para la gente tenemos las escaleras. Las escaleras están aisladas, como pudimos ver también, por un puente desde arriba, y solo desde aquí se puede acceder a la fortaleza, en el piso de abajo. Esta es la planta principal, que vimos ya bastante tiempo. Pues como vemos aquí, desde las escaleras se accede primero al comedor, el gran comedor que está en expansión nuevamente. Se ve muy bonito, está pulido, todavía queda por pulir. Y ya para hospedar pues a los 58 ciudadanos que somos, hace falta un buen comedor. Por encima tenemos las destilerías que están expandidas, ahora tenemos 2 destilerías en el mismo sitio. Las cocinas con la pescadería y la carnicería. Contigua por supuesto a los recursos, donde están las bebidas y las comidas. Estamos constantemente fabricando barriles, de ahí va a las cocinas o a las destilerías y de ahí al comedor, por supuesto. Arriba a la izquierda tenemos los talleres, en donde están todas las tiendas de masonería y las carpinterías y las crafts workshops. Aquí pues producimos todo lo que nos hacen falta desde bloques, que para pavimentar y construir es lo más fácil, porque los bloques, si no me equivoco, que alguien me corrija, varias unidades en un solo bloque y rinden muy bien. Además se pueden transportar a mano sin tener que llevar carretillas pesadas como las piedras que tardan más. Y a la izquierda tenemos las despensas pues de armamentos, de muebles, de todo lo que sean objetos no consumibles. Eso también está un poco en expansión. Olvidé mencionar, también conectado al comedor tenemos los pozos de agua que dan hacia la cisterna que está debajo para que tengan un acceso más fácil al comedor. Luego una sección nueva, las habitaciones. Teníamos bastantes enanos con pensamientos negativos porque no tenían una habitación propia y decidí hacer las mismas habitaciones, pero en lugar de hacerlas como si fuese una ratonera, que es lo que siempre hago un pasillo y pongo muchas habitaciones a lo loco, al tuntún, decidí que esta vez iba a ser unas habitaciones interesantes, con vistas incluso al resto de habitaciones de abajo. Vamos a hacer zoom. Hay 10 habitaciones por planta, tenemos ahora mismo creo que son 4 plantas y hay como un balcón por el cual se puede ver hacia los pisos inferiores el resto de habitaciones. Vamos a ir unos cuantos niveles hacia abajo para verlo. Un nivel abajo, otro nivel abajo, otro nivel abajo y este es el último. Por ahora. Vamos a tener que seguir construyendo. De esta forma tenemos por cada piso 10 habitaciones, aunque probablemente vamos a poder clonar este patrón a la derecha o a la izquierda y continuar con lo mismo sin tener que hacer infinidad de pisos en inferior. Pero bueno, me pareció una buena idea que se pueda ver desde arriba al resto de habitaciones hacia abajo, me pareció como una buena manera de decorar. Y si la armamos bien, podemos incluso montar algún tipo de cascada cayendo por el medio, que sería ya, ¡buah! Sería increíble una cascada pasando por ahí, pero eso por ahora va a ser un poco difícil. Quiero mostrar aquí, tenemos lo que va a ser el área de templos. Hay un montón de enanos que tienen un montón de dioses diferentes
y estaba teniendo pensamientos negativos porque que habían pasado mucho tiempo sin rezar a su dios particular. Hay, no lo sé, hay al menos 15 dioses, así que construí las primeras 3 dedicadas a los primeros 3 dioses más populares y poco a poco voy a expandir para que todos tengan su templo particular para quitarse de encima su estrés por no rezar a su dios. Y hacia arriba, donde habíamos encontrado los primeros indicios de hierro para extraer, tenemos lo que va a ser el gran pozo de adamantio. Como pueden observar, están todo marcado en azul, lo cual significa que son designaciones solamente en Sketch. Es decir, no van a comenzar a trabajar los enanos, sino que esto es una guía exclusivamente para mí. Y sí que hice el primer nivel de excavación en el centro, pero bueno, al túnel vamos a ir un poco más tarde. Luego pensaremos una manera de conectar a este túnel de forma más orgánica con la entrada para que no tengan que atravesar los talleres o las despensas, que no tienen ningún sentido cuando ya las cosas se estén moviendo adecuadamente. Vamos a seguir al siguiente nivel. Tenemos la habitación comunal a la izquierda, convertida también en un hospital provisional, porque tuvimos un pequeño accidente construyendo el balcón de las habitaciones. Tuvimos unos desprendimientos y algunos enanos quedaron aturdidos y tuvieron que ir al hospital, pero teníamos todos los materiales, así que no hubo ningún problema, ningún inconveniente. Yendo hacia abajo podemos ver la cisterna y una escalera que continúa a un piso que todavía no habíamos visto. Este piso es nuevo. ¿Recordáis a Nish no Kimerith, nuestro peletero que había sufrido un pequeño ataque de estrés y que estaba como paralizado dando vueltas en el comedor observando a toda la gente? Pues no comió y no bebió durante mucho tiempo, así que murió deshidratado, lamentablemente. Debido a esta pérdida, que fue la primer pérdida en Moon Canyon, inauguramos las catacumbas. Pusimos los primeros ataúdes provisionales y el ataúd que corresponde a nuestro querido Nish no Kimerith. Espero que no tengamos que utilizar estas catacumbas demasiado, pero por lo menos ya tenemos un sitio donde colocar los recordatorios y las tumbas. Muy bien, y por ahora eso es todo. Creo que voy a ver qué tal están los muchachos. Vamos a hacer una revisión general de cómo están las cuestiones en la fortaleza y entonces ya empezamos a meterle caña a la construcción del pozo y a nuestra milicia. Vamos allá. Todos rezando, trabajando. Veo que hay algunas personas que todavía tienen, como podemos ver aquí, a Sarvesh Dimith, es un pescador. No hay nada como un buen amigo. Dice que está bajo mucho estrés. ¿Por qué? Porque... ok. Eso es lo que pasa. Todos necesitan rezarle a un montón de dioses. El sistema actual de estrés hay que manejarlo con muchísimo tacto. Y no estoy muy acostumbrado todavía. Muy bien, pues vamos a construirles a estos muchachos una nueva sección con más templos. Y vamos a terminar de hacer para todos los dioses a los que todavía no les hayamos dedicado uno. Me gusta que los templos estén cerca de las habitaciones, porque así si se levantan después de tener algún tipo de experiencia religiosa puedan ir corriendo a su templo a hablar con su dios, desesperados. Ay. Otra cosa que me olvidé de mencionar. Tenemos nuestros 2 primeros niñas. Son bebés que nacieron en la fortaleza. 2 pequeños babies que son muy monas. Un momento, ¿qué significa esto? Una obra maestra de Medtop Kunasted has been lost. ¿Se ha perdido? ¿Quiere decir que nos están robando? Eso no es bueno. Vamos a tener que hacer algún mecanismo de defensa. Uno de los usuarios pidió que le pongamos de nombre a nuestro lobo Fluffer o Fluffer y que sea la mascota de la fortaleza y que la tratemos de mantener viva lo máximo posible. Y estoy bastante de acuerdo porque después de haberla visto tanto tiempo aquí, es como que uno se encariña al final y quiere mantenerla viva. Teniendo en cuenta que físicamente no está muy preparada, no sabemos si es vieja o no, o viejo o no. ¿Es un macho o es una hembra? Vale, es un macho. Así que en vez de ponerlo a Fluffy, lo que vamos a hacer es poner algunos perretes que tenemos. Van a cumplir la misma función que Fluffy y van a impedir que vengan a robarnos obras maestras. Esos perretes van a ir aquí atados junto a las estatuas. En la entrada principal, creo que es la mejor manera. Para eso vamos a poner unas cuerdas. Las estatuas que tenemos en la entrada son nuevas y fueron comisionadas por el gobierno de la máquina de tesoros, que son los que fundaron Moon Canyon, y son enanos sujetando un hacha de guerra en una pose muy amenazante, para que sepan sobre el poder de Moon Canyon.
La realidad es que no tenemos ningún perro. Tenemos solo cachorritos. Y bueno, cachorritos tendrán que cumplir los cachorritos. Vamos a tener 2 cachorritos protegiendo nuestra entrada y esperemos que se hagan perros protegiéndola. Esos van a ser los mejores perros guardianes que existen. ¿Se imaginan qué adorable? Ahí está, míralo. Me encantaría llegar a una fortaleza y ver que los guardianes son unos cachorritos. Debe ser lo mejor. Vale, teníamos un perro, lo que pasa es porque es una mascota, por lo tanto no podíamos atarlo, un perro grande. Ok, ¿cuál es el siguiente dios al que vamos a asignar? Pues Authol, de Crystalline Point, el punto cristalino. Tiene 10 adoradores y es el dios de la montaña y de la tierra. Muy bien, ese es uno. Siguiente. Y uno más para Besh, que es el dios de las pesadillas, de los sueños y de la noche. Oh, me encanta este dios. Besh, qué heavy metal. Me recuerda un poco a Sandman, ¿verdad? Normalmente toma la forma de un enano hombre. Está asociado con la noche, los sueños y las pesadillas. Me encanta Besh. Muy bien, creo que es hora de que vayamos viendo cómo vamos a encarar la construcción del gran túnel. Tengo una idea en mente de cómo quiero que sea. Quiero que sea un túnel desde el cual se puede ver desde este piso hacia abajo lo máximo que dé la vista. Quiero que tenga un agujero interior parecido a las habitaciones como hice. Quiero que desde este mirador se pueda ver hasta el centro mismo de la Tierra y al magma, si es que llegamos. Y alrededor, bordeando este mirador, tiene que haber una escalera caracol muy larga, que cada cierta cantidad de pisos va a tener una pequeña base de descanso donde podemos poner recursos o donde podemos construir alguna barrera para que los monstruos no puedan trepar con tanta facilidad, por supuesto. Para hacer eso, lo que había hecho es que designé, como podemos ver, vamos a ir al piso de abajo y comprenderlo. Tenemos tanto a la derecha como a la izquierda el mismo patrón de lo que quiero construir para no perder el ritmo, porque vamos bajando y podemos observar que con este patrón vamos a ir haciendo una rampa descendiente. Muchos niveles, así hasta el centro de la Tierra. Todavía no la terminé, por supuesto. Y la de la izquierda la voy a ir minando, y la de la derecha solo la tengo como referencia para cuando las cosas se pongan un poco confusas y me cueste entender qué es lo que estoy haciendo. No quiero cometer ningún error grave en este descenso. Vamos a empezar con el primer nivel y vamos a ir construyendo de a poquito hasta llegar al adamantio. Si hacemos todos los niveles de golpe, los enanos se confunden y se quedan la gran mayoría atorados. Hay que ir nivel a nivel. Los enanos son unas criaturas muy fuertes, con mucha fuerza de voluntad, pero un poquito cortitas. Hay que decirles todo de a pasos. Que comiencen las excavaciones. ¡A por el adamantio! Pero bueno, aquí ha pasado algo. Parece ser que Kubuk el Nervioso es nuestro nuevo alcalde. Interesante. Katen es una persona que está organizando la fortaleza, moviendo inventario, minando, a la vez hace la contabilidad de la fortaleza, también hace el comercio, es increíble. Pero sin embargo la gente ha elegido como alcalde a Kubuk el Nervioso. Este Kubuk, poco a poco, desde la nada, con un background totalmente diferente. Míralo, ahora es un Major, el alcalde de nuestra fortaleza. Yo no sé si es que se hace el tonto y es mucho más inteligente de lo que nosotros creemos, o no sé si será el típico que es demasiado tonto y que la gente lo sigue subiendo de puestos y él cada vez está más nervioso porque no sabe muy bien qué hacer con ello, pero por alguna extraña razón toda la buena suerte va hacia él. Veremos qué tal se le da el puesto, porque esas cosas vuelan rápido, ¿eh? Qué idea más tonta se me acaba de ocurrir. La voy a decorar de una forma un poco más madura. Y bueno, mientras se termina de hacer esto,
Vamos a comenzar por fin a buscar a quienes están listos para prestar su hacha al servicio de Moon Canyon. Es hora de comenzar a los militares. Ok, acabamos de crear a nuestro primer grupo de enanos. Vamos a nombrarlos. Perfecto, Adamantio Squad. Muy bien, acabamos de terminar de hacer nuestro squad. En el primer lugar tenemos a Babuk y Sethlimun, un enano que utiliza el martillo de forma talentosa. Va a ser el líder del squad. Y los demás son todos gente que tenemos en la fortaleza, que llegaron en olas más tardías y que no tienen habilidad suficiente como para valer demasiado en otras cosas. Los vamos a meter aquí. Vamos a poner a los militares aquí, en este piso, entre las granjas y el mercado. Y de esta forma tenemos acceso pues al resto de la fortaleza. ¡Oh, qué bonito el comedor! Sí, señor. Bueno, parece que los enanos con los templos están quedando bastante más tranquilos. Podemos ver aquí, por ejemplo, a un enano que le está rezando a Reg. Un enano que está meditando sobre las fortalezas. Un enano que está rezándole a Nosom. Un enano que está meditando sobre las pinturas. un viajero, de hecho. Por cierto, me había olvidado de comentarlo cuando estaba haciendo las construcciones. Tuvimos la construcción de nuestro primer artefacto, que es este artefacto que dice aquí, Bunomokab Langbrook. Es una corona de Neis. Neis es un tipo de piedra que no sé cómo se dirá en español. Dice, esta es una corona de Neis. La artesanía es de la más alta calidad. Está envuelta con cabochones rectangulares de Neis. En el ítem se ve la imagen de plantas de pimienta en Neis. Así que nada, nuestra primera corona. Vamos a dársela a alguno de nuestros líderes para transformarla en el símbolo de poder de Moon Canyon. Las catacumbas en silencio, en memoria por nuestro primer caído. Aquí están otra vez. Una caravana élfica de Menicioloba. Eso, dejadlos pasar, cachorritos, no os preocupéis. Que no son amenaza. Bueno, podemos observar una vez más cómo va avanzando el pozo lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pisos hacia abajo. Esto llevó muchas horas de hacer, por lo tanto tenemos todavía un camino muy largo para llegar hasta la profundidad de la Tierra, teniendo en cuenta que son 154 niveles hasta lo más profundo. No nos va nada mal. Tenemos muchísima comida. Nos falta carne y pescado. Vamos a tener que comprar pronto porque no estoy pudiendo producirla a una velocidad suficiente. Podemos ver aquí a nuestros soldados haciendo una demostración de combate y practicando, preparándose para las posibles invasiones o al menos para defender la fortaleza cuando alguien venga a por el adamantio. Y aquí Kubuk, nuestro mayor imprevisto, ya tiene algunas de sus peticiones hechas. Lo que pasa es que para poder cumplir sus requisitos todavía no tengo otra opción más que llenar su habitación con engravings, lo cual hace que se vea bastante fea. Vamos a ver un engraving de los que tenemos por aquí, a ver qué tienen. La imagen es el símbolo de la máquina de tesoros, el símbolo de la bandera de nuestra expedición, que pongo al comenzar cada episodio. Tenemos aquí todas las imágenes que ellos quisieron hacer. Y podemos observar en este rincón, aquí, sobre este pedestal, tenemos colocada a Bunomokab para el disfrute de nuestro alcalde. Pero vamos a seguir añadiéndole algunos muebles y algunas decoraciones extras para poder aumentar su satisfacción y que no se nos ponga nervioso, que haga bien su trabajo. Pobrecito nuestro Fluffer, porque verlo aquí tan solo tanto tiempo me da como pena. Vamos a darle un poco de compañía, ¿qué les parece? Aquí vas a estar mucho más cómodo con nosotros. Además vas a poder alegrarle el día a todos los que van a estar comiendo, porque siempre es genial ver a un lobo gordo mientras estás comiéndote una sopa y tomándote una cerveza. Voy a hacer luego una revisión de los dioses que tenemos y sus historias para saber por qué hay tanto fervor en nuestra civilización por tantos diferentes dioses y por qué esto atrae a tanta gente. Y estaba pensando, ¿no será que este lugar
es como un pequeño bolsillo de energía. Y por eso hemos venido hasta aquí, al Gran Pico. Hemos venido en busca de ese pico de energía, ese rumor de que aquí debajo habría adamantio, porque este es un lugar especial, un lugar donde todo es posible, un lugar donde las leyes de la realidad no se aplican, un lugar de gran poder. O simplemente es pura casualidad. Hi ho, hi ho. Pu, pu, puru, pu, pu. Hi ho, hi ho, hi ho, hi. Oh, los humanos están aquí. Es el momento ideal para que compremos armaduras, para que compremos todo lo que nos hace falta antes de hacer nuestra propia producción. Más adelante me gustaría de hecho hacer también una revisión de las civilizaciones de Aziraeza, no solo de los enanos, para que sepamos un poco dónde están las cosas en el mundo, para que sepamos las particularidades culturales de cada grupo, etc. Me interesa mucho saber eso, las guerras, una pequeña lección de historia sobre nuestro mundo. Quizás uno de los próximos capítulos se trate sobre eso, mientras la construcción toda siga en su curso y no haya nada nuevo. Me parece que es una buena idea. Muy bien, pues, ¿qué más podemos decir? El pozo ya comenzó su construcción. Está pintando muy épico, me gusta. Tenemos las habitaciones, los templos. A Fluffer divertido en el comedor junto con el resto de personas. Los militares entrenando. Así que a partir de ahora solo puede ir a mejor. A mejor y a mejor y a mejor. En fin, muchísimas gracias por ver. Recuerden, si alguien tiene peticiones para dejar nombres a los enanos, puede dejarlos en los comentarios de YouTube. Pueden seguirme en Twitter, en donde tengo pensado cada cierto tiempo poner actualizaciones. Tal vez hacer algún tipo de Discord o grupo en el que todos podamos hablar sobre posibles spoilers e ideas para la serie. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Aquí en Moon Canyon. Cañón lunar. Chau.